comparecencia con tramitación acumulada de la solicitud de comparecencia 134 del Grupo Parlamentario Socialista, la 180 del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia y la 190 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Los Verdes. Al ser por el artículo 211, y si no me llama la atención en nuestro gran asesor, pues sería directamente dar la palabra a doña Violeta Herrero. Por lo tanto, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días, señorías. Antes que nada, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista, a Izquierda Unida, Los Verdes y a Unión, Progreso y Democracia que hayan invitado a comparecer en esta Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid al Grupo de Padres y Madres de Cogan, del cual soy su coordinadora. Pero sobre todo, agradecer que nos den ustedes la oportunidad de darle voz a nuestros niños y niñas, que en muchos de los casos se encuentran en situaciones de inseguridad jurídica y desamparo, para el pleno desarrollo de su personalidad, como explicaré más adelante. Dicho esto, me gustaría aclarar que comparezco sobre todo para hablar de personas, porque para dar datos de índole profesional me consta que ya han pasado por esta comisión especialistas en la materia, como el prestigioso doctor don José Luis Pedreira Massa. Todos estaremos de acuerdo en una cosa, y es que partimos de la base de que la transexualidad existe, y dado que es algo que no aparece de manera espontánea en la edad adulta, quiero decir que la transexualidad infantil también existe. Yo además lo sé a ciencia cierta, ya que tengo una hija con 10 años, en cuya partida de nacimiento pone que es varón, aunque su cerebro dice lo contrario. Muchas veces nos preguntan, ¿hay muchos niños transexuales? La respuesta es obvia, tantos como adultos transexuales. O cuando me dicen, ¿y no es demasiado pequeña para saber lo que es? Les pregunto a su vez, ¿desde cuándo eres consciente de ser hombre o mujer? Retrocede en el tiempo y te darás cuenta que es desde siempre. Y también que como es desde siempre, es algo que no se puede tratar ni forzar. La identidad de género es permanente, no se puede educar ni variar. Es patente desde la más tierna infancia y tiene que ver con el ser. No es como la orientación que se define en la pubertad y adolescencia. Normalmente, tomar conciencia de la responsabilidad que es ser padres de un o una menor transexual asusta bastante. Y el tomar la determinación de estar acompañándole en este proceso es una decisión profundamente meditada, ya que nuestro deber es protegerles y acompañarles en las dificultades, ayudándoles a generar su futuro, que en el caso de los padres de menores transexuales es un futuro incierto, que forma parte de manera perenne de nuestro presente y que nos obliga a anticiparnos continuamente al siguiente desafío. Primero, nos encontramos en una búsqueda de información continua, con escasos profesionales a los que recurrir, ya que no hay muchos formados en este tema y poca sinceridad a la hora de reconocer que no tienen esa formación, con lo cual no te derivan a ningún lado. Normalmente te recomiendan esperar sin saber realmente si esto es lo adecuado. No es de justicia que tengamos los padres que formarnos y prácticamente especializarnos por el desconocimiento, indiferencia o escaso interés de algunos profesionales de todos los ámbitos, incluyendo la política, por supuesto. No es de justicia tampoco que tengamos que tener luchas continuas para que sean respetados los derechos de nuestras y nuestros hijos. Somos nosotros solos los que tenemos que implicarnos en asociaciones para ver la realidad de las personas transexuales de manera directa y lo que supone respetar su identidad y lo que pasa cuando no lo haces. Otra de las opciones que nos debemos plantear es la de la visibilización. Es decir, ¿dejamos a nuestros hijos ser como se sienten o esperamos? ¿Les escuchamos o nos hacemos los sordos? ¿Cerramos los ojos y esperamos a que tengan 18 años o les ayudamos a ser ellos mismos? ¿Cogemos el camino más difícil o el más fácil para nosotros, aunque esto suponga una vida llena de sufrimiento para nuestros hijos e hijas? De hecho, hay momentos en los que tienes tanta necesidad de hacerte visible que hasta te planteas el llevar a tus hijos a todos los sitios, para que viéndoles se den cuenta de lo que realmente son, niños y niñas como los demás, a los cuales hemos dedicado nuestra asistencia para facilitarles su normal desarrollo. Existen otras formas de ser invisibles,
escondiéndose tras la homosexualidad, por ejemplo. Hay padres que aceptan mejor este hecho en sus hijos e hijas, que lo prefieren a que muestren realmente cómo son y así evitan tomar decisiones a corto plazo. A veces me hablan de estadísticas. Aquí en España no hay. Si oficialmente nunca han sido reconocidos los menores transexuales, no puede haber estadísticas sobre ellos. Es decir, que las estadísticas, si las hubiera, no serían fiables. Pero sí podemos hablar de los menores a los que no se les ha dejado ser ellos mismos y a sus nefastas consecuencias. ¿Por qué necesitamos una ley integral que además incluya a los menores? Pues porque la situación de los menores en la Comunidad de Madrid es especialmente complicada. Porque no existen de manera oficial, nadie quiere verlos. Se actúa como los padres que no quieren saber, cierran los ojos a ver si se les pasa. No hay protocolos educativos que prevean esta situación, ni protocolos sanitarios, como si las personas transexuales aparecieran de golpe a los 18 años. Si las familias de un o una menor transexual acuden al pediatra para informarse, se darán cuenta que es prácticamente imposible que te deriven a ningún otro lado que no sea salud mental, teniendo claro todo el mundo que esto no es ninguna enfermedad mental. Acudes a salud mental y en la mayoría de los casos no saben de qué estás hablando y te recomiendan que busques la información por otros cauces. Después de investigar, como ya he dicho, por tu cuenta, puedes llegar al programa de información y atención para homosexuales y transexuales de la Comunidad de Madrid. Aquí sí tienen idea de lo que hablas y cuenta con profesionales muy formados donde pueden asesorarte. ¿Qué problema hay? No pueden realizar informes ni atención directa a niños. De aquí te recomiendan ir a la unidad de género del Ramón y Cajal. El problema que para llegar hasta allí te toca dar vueltas porque no atienden a niños y en todo caso solo realizan seguimientos psicológicos. Mi hija llegó a la unidad con 6 años. Desde esta edad la llevan esta atención psicológica, sin ningún tipo de intervención. También nos ayudaron en forma de apoyo a la hora de su tránsito social, porque el familiar ya estaba hecho. A los 9 conseguimos el cambio de nombre, a uno ambiguo, teniendo que llevar 10 documentos que acreditaran que ese nombre era utilizado de forma habitual. Entre estos documentos se encuentra un informe forense completo y privado analizándonos a su padre y a mí. Porque esto es otra cosa con la que nos encontramos. Nosotros como padres somos cuestionados, analizados, criticados, nos acusan de dirigir este proceso. A muchas de nosotras, lo digo así porque suelen ser a las madres, se nos acerca a cualquier persona para darnos recomendaciones de cómo tratar a nuestros o nuestras hijas. Nosotros hemos tenido la gran suerte de que no nos hayan puesto problemas en el colegio para tratar a mi hija como se siente. Fíjese que digo suerte para hablar de algo que para cualquier otro niño no transexual, claro, es un derecho. De hecho, para conseguir que se nos escuche en más ámbitos, hemos tenido que formar aparte de la Asociación de Familias de Menores Transexuales, Crisalis. Y lo hemos tenido que hacer para dar a conocer que los niños transexuales existen y que son más de los que realmente se cree. Aparte del seguimiento, ¿qué necesidades tienen los menores en materia sanitaria? Pues si es en el caso de las personas transexuales adultas, los protocolos son obsoletos. En el caso de los menores son inexistentes. En otras comunidades como en Andalucía, Canarias, País Vasco y Cataluña se están aplicando inhibidores hormonales en la pubertad, que se encargan de frenar la aparición de caracteres secundarios para evitar tratamientos más agresivos a la edad adulta y prevención de problemas derivados del sufrimiento que estos caracteres pueden causar. Estos bloqueadores tienen un efecto reversible y se utilizan normalmente para niños. Yo conozco casos de hasta 8 años, no transexuales, claro, para prevenir problemas de salud, debido a un desarrollo temprano. De hecho, pregunté una vez, ¿y qué pasa con la salud de los menores trans? Y no pudieron darme una contestación, porque desconocen el razonamiento que se sigue para negar este tratamiento a nuestros hijos. Para nosotros los bloqueadores son tiempo, para que nuestros hijos e hijas puedan participar más activamente en todas las decisiones sobre su propio cuerpo, y siendo más pragmáticos para ahorrarse en otros tratamientos posteriores. Una preocupación que tenemos la mayoría de los padres cuando empezamos a aceptar la situación es, ¿y si luego cambia? Algo que yo le preguntaba a mi marido, ¿y si nos equivocamos? Y me decía, pues no pasa nada, se vuelve atrás y se acabó, no le hemos perjudicado en nada, ha sido feliz. Sin embargo, ¿y si no cambia? ¿Y si no nos equivocamos? Pues si no la dejamos ser ella misma, la estamos causando un daño atroz, aparte de que la estamos haciendo completamente infeliz.
Hay que escuchar a los niños. Un niño puede explicar claramente cómo se siente. A varias madres, sus hijas, cuando iban a soplar las velas por su cumpleaños, les comentaban: ¿para qué? Si los deseos no se cumplen. Yo siempre pido ser una niña y nunca pasa nada. Nuestra hija con 8 años me preguntaba: ¿qué tengo más? ¿Hormonas femeninas o masculinas? Yo la contesté: creo que de las dos. Y me dice: no, yo creo que tengo más femeninas, porque si lo que manda es el cerebro. También nos dice que va a adoptar 2 niños, Iker y Alicia. Y la digo: ¿por qué no les pones otro nombre? ¿Y si son como tú? Y contesta: ya, pero es que me los darán con 6 años o así, ya sabrán lo que son. Otra de las preguntas que nos suelen hacer es: ¿y cómo se lo explicáis a los demás niños? A nuestro hijo mayor, que tenía 8 años entonces, lo que hicimos fue preguntarle: ¿qué te parecería que dentro de unos años te empezaran a crecer los pechos o tuvieras la menstruación? Lo entendió a la perfección. Me cuesta entender que sea tan fácil para los niños y tan difícil para otras personas, adultos responsables que piensan en el bien de sus hijos mientras no les toque a ellos. Eso yo lo llamo miedo. La transexualidad no tiene que ver ni con ideología, religión, condición social o con ser buenas o malas personas. La transexualidad tiene que ver con la diversidad de las personas, con el respeto, con la felicidad, con el sentir y con el ser. Y ahora voy a comentar un poco lo que hablamos lo que trabajamos desde el grupo de padres y madres de Kogan. Desde el grupo de padres y madres de Kogan estamos trabajando para reconocer, visibilizar y solucionar los problemas de nuestras y nuestros menores trans, apoyando a las familias con sus dudas. La pasada semana mantuvimos una reunión con la Dirección General de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, donde nos comunicaron que van a realizar un estudio sociológico de esta realidad para evaluar las medidas a tomar. También hemos realizado numerosos estudios e informes, como uno del 2009 sobre jóvenes LGTB, un estudio sobre discriminación en el 2013 y una guía didáctica sobre transexualidad para jóvenes y adolescentes. Pero mientras tanto, nuestros hijos e hijas siguen sin tener un entorno seguro en sus centros educativos, cuanto menos en la sociedad. Sigue sin reconocerse en muchos casos su realidad. Y es la Administración, como garante de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, la que tiene la potestad y el deber de proteger a nuestros menores, para visibilizarles, que la sociedad sepa que existen, para poder lograr así el respeto y la dignidad que se merece cualquier persona por el hecho de serlo. Y, señorías, quisiera finalizar esta primera intervención a la espera de sus preguntas y observaciones, mostrándole unos dibujos que realizó mi niña cuando tenía 4 y 6 años, cuando comenzó a usar su identidad en el colegio, cómo se percibía a sí misma. Pienso que en este caso y nunca más propio, una imagen puede valer más que 1000 palabras. Muchas gracias. Bueno, este es... Si quieres lo circulamos. Sí. Bueno, esto es la familia, con mis otros 2 hijos. Y esto es cuando hizo el cambio de nombre, que aquí se muestra a ella y como deja atrás algo que no quiere. Pues muchas gracias, doña Violeta. Le aseguro que siempre por respeto escuchamos a todo el mundo, pero cuando hemos aplicado pues toda la sensibilidad y la empatía y la hemos entendido perfectísimamente. Pasamos, como bien ha dicho, al turno de los grupos y por lo tanto empieza Unión, Progreso y Democracia en la persona de don Alberto Reyero. Muchas gracias, presidente, y muchísimas gracias, señora Herrero, por su comparecencia y bienvenida a esta comisión de Asuntos Sociales en nombre de mi grupo. También me gustaría aprovechar para saludar a las personas que hoy la acompañan en esta Comisión de Asuntos Sociales. Según hablaba, pensaba en lo importante que es el papel de las familias, sobre todo cuando hablamos de niños y adolescentes y especialmente si estos se hallan en una situación de especial vulnerabilidad, como es habitualmente el caso que nos ocupa. Los adultos, como no, necesitan apoyos, pero en líneas generales pueden defenderse por sí mismos. Conocemos activistas de la causa transexual, muy admirables, alguna aquí presente, pero que son adultos y por tanto plenamente autónomos para actuar y hasta para equivocarse. Y también pensaba por qué suelen ser habitualmente más las madres que los padres quienes dan el paso, a veces difíciles y se comprometen por sus hijos. Y por eso también me alegra que haya hoy aquí presente algún padre.
Y también, según hablaba de la Constitución y de la igualdad de derechos, también pensaba que no solo la Constitución, sino la Convención de Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas establece una serie de principios que serían de total aplicación para el caso que nos ocupa, como lo que usted ha dicho de escuchar a los niños, que es lo que pide explícitamente, escuchar a los niños para todas las situaciones que les afectan, el interés superior del niño, que tantas veces es mal utilizado. Por ejemplo, hace una semana en este mismo pleno se utilizó mal el concepto por parte de la Consejería, o lo que es la igualdad de derechos de todos los niños. Por eso mi admiración a su labor y a lo que desarrolla su organización, que he tenido la oportunidad además de ver mirando la página web de su asociación, Asociación Crisales, y leer algunos de los testimonios que se recogen en la misma. En los últimos meses, mi grupo Unión Progreso y Democracia ha apoyado 2 iniciativas relacionadas con este asunto en esta Asamblea que no consiguieron por distintas causas salir adelante. La primera, específica, de transexualidad, consistía en una declaración institucional respecto a la necesaria despatologización de la transexualidad, y la segunda, acerca de la LGTB-fobia, de cómo afectaba a los menores en los centros educativos de esta comunidad y de cómo podíamos hacer frente a esa situación. Desgraciadamente, como le decía, ninguna de las dos consiguió salir adelante. Por eso consideramos muy importante y agradecemos la iniciativa liderada por la portavoz socialista, a la que nos sumamos gustosos para solicitar su comparecencia. Me gustaría dejar claras 2 cosas en relación a la posición de mi grupo en relación a la transexualidad. En primer lugar, consideramos que hay que seguir avanzando en la definitiva despatologización y superación del estigma asociado a las identidades transexuales y condiciones intersexuales en todos los ámbitos, ya sea social, jurídico o administrativo. Y nos preocupa especialmente que el diagnóstico asociado a una enfermedad mental siga siendo el requisito para acceder a los derechos sanitarios. Y en segundo lugar, en línea con nuestro posicionamiento político general, apostamos por asegurar la igualdad en la asistencia integral a las personas transexuales en la sanidad pública en toda España, entendiendo este derecho como una necesidad específica asociada a una manifestación más de la diversidad sexual, en este caso de la identidad de género, pero en ningún caso a una patología o enfermedad mental. Y por tanto, que las prestaciones asociadas a la transexualidad estén normalizadas como parte de las prestaciones sanitarias y sociales generales, sin excepcionalidad. Consideramos que se produce una situación discriminatoria por el hecho de que unas comunidades autónomas se dé cobertura legal o parcialmente a la cirugía de reasignación de género, por ejemplo, y en otras no, consecuencia de tener en nuestro país 17 sistemas sanitarios distintos con diferentes catálogos de servicios sanitarios. En España, además, se da la circunstancia de que no existe una normativa estatal integral que garantice la no discriminación y los derechos de las personas transexuales, y que, por tanto, consideremos necesaria una regulación a escala nacional, si bien no descartamos nuestro apoyo a una ley autonómica como la registrada en esta Asamblea. Mi grupo reconoce los avances conseguidos con la aprobación de la conocida como Ley 3/3087, conocida como Ley de Identidad de Género, aunque como su propio nombre real indica, se limita a regular la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Por eso es evidente que debemos seguir realizando esfuerzos para asegurar que no se produzca ninguna vulneración de los derechos fundamentales de las personas transexuales e intersexuales, luchando contra los prejuicios transfóbicos, protegiendo su dignidad e igualdad de oportunidades en los ámbitos social, educativo, sanitario, laboral y jurídico, sean menores o sean adultos. Para terminar, agradecemos su comparecencia y en nombre de mi grupo de UPyD le ofrecemos toda nuestra colaboración para lo que necesite. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Reyero, por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes. Doña María Espinosa tiene la palabra. Gracias. Gracias en primer lugar a Kogan por comparecer en la Cámara y gracias a la señora Herrero por su comparecencia, ¿no?, que ha sido realmente estremecedora y emocionante, ¿no? Me ha sorprendido además la valentía y el cariño con el que ha trasladado a esta comisión su vivencia en primera persona y bueno, pues ha manifestado cómo existen los menores y las menores transexuales y que es una realidad que también desde la Cámara tenemos que tener en cuenta para abordar. Y también ha comentado usted las necesidades que detecta y que ha detectado a lo largo de su vivencia, ¿no? Hacía además determinadas propuestas o determinadas necesidades que
creo que es nuestra tarea desde esta comisión parlamentaria recogerlas para resolver los problemas de la ciudadanía, ¿no? En este caso de los menores y las menores transexuales. Es una evidencia que son necesarios avances en esta materia, avances primero para conocer cuál es la realidad, ¿no? Usted misma lo decía, no existen ni siquiera datos de cuántas personas hablamos, de qué necesidades detecta la Administración, porque no se ha hecho esta investigación, ¿no? Celebrar, de todas maneras, que desde la Dirección General de Servicios Sociales se haya brindado la posibilidad de realizar un estudio y, bueno, pues eso es ya un avance en este sentido y, bueno, pues es el primer paso, el detectar cuál es la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Hablaba usted también de la despatologización. Es algo que se ha apoyado ya desde diferentes organismos internacionales, es una cuestión compartida, el hecho de que la transexualidad no es una enfermedad, no es una patología que deba tratarse y curarse, no debe curarse, y por tanto es algo compartido ya de forma internacional que la transexualidad no es una enfermedad. Es por eso que es importante que atendamos a las recomendaciones tanto de la Unión Europea como de organismos internacionales que llaman a los estados, también a las comunidades, a trasladar esta despatologización a nuestros papeles, puesto que todavía existen organismos como la Organización Mundial de la Salud y algunos otros papeles donde todavía existe esta despatologización, ¿no? Y por tanto también sería un primer paso a dar, ¿no? En cuanto a qué materias son las que puede tener la Comunidad de Madrid competencia y por tanto pueda mejorar la situación de estas menores y estos menores transexuales, sería sobre todo, entiendo yo, el tema sanitario y el tema educativo, ¿no? Que es donde la Comunidad de Madrid podría llevar a cabo medidas para mejorar la vida y el acceso a los derechos de estas personas, ¿no? O estas personitas, ¿no? En primer lugar, hacía usted referencia a la atención sanitaria y a todo ese calvario que había supuesto a su familia y le supone también a otras familias el acceder a aquella atención sanitaria que requieren, ¿no? Y bueno, pues es algo que desde la Comunidad de Madrid tenemos que garantizar, ¿no? El derecho, el acceso a los derechos sanitarios, ¿no? Y por otra parte, en materia educativa es importante que tomemos medidas no solo para garantizar la no discriminación, sino para evitar además situaciones como ya veíamos con estudios que se han realizado recientemente por parte de COGAN, entre otras organizaciones, y que advertían de que el suicidio era algo que se barajaba por parte de menores que sufrían el bullying homofóbico, ¿no? Y por tanto en esta materia, en materia educativa, es una materia en la que la Comunidad de Madrid tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Ya hacía referencia el portavoz de UPyD en la intervención anterior. En esta Cámara ya se han realizado dos iniciativas diferentes en materia de transexualidad. Una ha sido una declaración institucional que se propuso recientemente sobre la despatologización de la transexualidad y que el Partido Popular no tuvo en consideración y decidió no apoyar. La portavoz del Partido Popular me mira como si esto no fuera así. Fue en el mes de octubre, en octubre de 2013. Fue cuando se presentó y bueno, pues no, el Partido Popular no la apoyó y entonces por tanto no se pudo llevar a cabo, no se pudo aprobar esta declaración institucional que lo que pedía era, lo que hacía era un compromiso o una declaración política de que esta Cámara apoyaba la despatologización de la transexualidad. Y por otra parte, la otra iniciativa que se ha tenido en esta materia ha sido una serie de medidas que propuso el Partido Socialista, una PNL que hablaba de establecer medidas
en materia escolar para evitar esto que llamamos bullying LGTB-fóbico y que pone en riesgo incluso la vida de los menores y las menores, ¿no? Y creo que es algo de mucha gravedad y que es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, es responsabilidad de este Parlamento el llevar a cabo medidas que eviten estas situaciones, ¿no? Quería también hablar de la transfobia y quería leer la definición de transfobia. La transfobia es el miedo, odio, rechazo y desprecio hacia las personas transexuales. Como todo prejuicio social, se puede manifestar de muchas maneras, mediante la estigmatización, la discriminación, el aislamiento, la desigualdad jurídica o la violencia. Y la transfobia se puede llevar a cabo por parte de muchas personas, pero se puede llevar a cabo también por parte de la Administración. Y es en este sentido donde debemos evitar que la Administración, la Comunidad de Madrid, estigmatice, discrimine, aísle o trate de forma desigual a personas transexuales, ¿no? Es nuestro cometido, es nuestra responsabilidad, y yo pediría en este sentido al Grupo Parlamentario Popular que abra los ojos ante esta realidad y cambie de actitud, reconsidere su postura que lleva hasta el momento y empiecen ustedes a tomar cartas en el asunto, porque es responsabilidad no solo del Partido Popular, no solo de este Gobierno, sino también de esta Cámara, el aprobar medidas que mejoren la vida de las menores transexuales y los menores transexuales y que atiendan a sus necesidades. Así que, sin más, brindar también la colaboración de este grupo parlamentario a COGAM y a Crisalis y a los padres y madres de menores transexuales en todo aquello que consideren necesario. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Espinosa. Doña Carla Delgado tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Y muy buenos días también, doña Violeta Herrero Díez, coordinadora del Grupo de Padres y Madres del colectivo COGAM de Madrid. Antes que nada, queremos agradecerle que haya aceptado la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista, como a su vez de Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia. La situación de las niñas y de los niños transexuales aquí en la Comunidad de Madrid es merecedora de especial atención debido al desamparo legal en el que vive. Ya que no están garantizados sus derechos para el libre desarrollo de su personalidad. También quisiera agradecer la presencia en esta comisión del vicepresidente de COGAM, el señor Ronnie de la Cruz Carbonell, así como de Alicia Ramos, coordinadora del área trans, de don Santiago Rivero Cruz, vocal de comunicación, y de una madre, también de una madre como usted, que lucha por la plena normalización de su pequeña transexual. Por otro lado, nos hubiese gustado que se hubiese sumado a esta petición de comparecencia el Grupo Parlamentario Popular, aunque no dudamos de verdad de su interés y de que vayan a votar de forma favorable la toma en consideración de este proyecto de ley para que sea debatido con el de respeto y sensibilidad debida, donde, entre otros puntos de la norma, están amparados y garantizados los derechos de los menores transexuales. Doña Violeta, usted dice que uno de los mayores problemas, no tuvo mayores problemas, mejor dicho, en los colegios. Pero me gustaría saber y que nos contara cuáles son los problemas habituales con los que se encuentran en los centros educativos los padres desde el ámbito del trabajo que desarrollan ustedes desde el área de padres y madres de COGAM. Sé de primera mano, personalmente, porque además la conozco, de una madre en un colegio de la Comunidad de Madrid que la mandaron los servicios sociales y le hicieron un seguimiento de un año en un intento de retirarle la custodia de su hija, ya que había sido acusada de no atenderla de forma adecuada a permitirle el pleno desarrollo de su identidad de género. Aunque, afortunadamente, al final la cordura imperó y se paralizó la medida. Esto es tan solo un ejemplo del acoso y el hostigamiento que reciben ustedes, los padres, al proteger ustedes a vuestros hijos. Para no ir más lejos, se encuentra presente en esta comisión una madre que está planteándose el cambio del colegio de su hija, dado que no se está respetando la identidad de género de la niña.
También nos ha hablado usted de los innumerables obstáculos con los que se encuentran a la hora de acceder a la sanidad pública y el profundo desconocimiento sobre la materia y de no haber una regulación específica para aplicar los inhibidores hormonales cuando se llega a la pubertad, y esto después de muchos años de seguimiento, como es el caso de su hija, atendida desde los 4 años y que creo que ya tiene una consistencia bastante fuerte sobre una autoafirmación de su propia identidad. Desde su asociación, es la pregunta que le quisiera hacer, ¿qué le piden ustedes al Gobierno de la Comunidad de Madrid para darle solución a este problema? Pero sobre todo, doña Violeta, me gustaría saber qué sienten unos padres cuando ven que su hija o su hijo crece y comienza a desarrollar caracteres sexuales externos que los exponen a una mayor discriminación y exclusión, impidiéndoles el normal desarrollo en el tejido social. ¿Qué sienten ustedes cuando ven que no se les puede aplicar un inhibidor, que sus niños crecen y que desarrollan caracteres que ustedes saben perfectamente que les van a proporcionar mucha más discriminación? También me gustaría saber desde qué edad su hija, que ya nos lo ha dicho, por cierto, manifestó su identidad de género, era otra distinta al sexo asignado al nacer. ¿Y cuáles fueron los pasos que ustedes dieron? ¿Cómo ha sido su evolución durante todos estos años? Y si es cierto eso que dicen muchos padres, que en el entorno de los niños no hay ningún problema, que hay una aceptación total y absoluta, y que los problemas más radicales vienen de algunas personas adultas. Quería comentarle que en esta comisión, por ejemplo, se ha hablado muchas veces, o varias veces, de las terapias reparativas e intentos de reeducación de la orientación sexual o la identidad de género de niños y mayores. De hecho, algún portavoz daba como absolutamente imposible que esto pudiera suceder hoy en día en España. Quiero pensar que eso solo obedece a que desconoce, por ejemplo, dudosas trayectorias como la del insigne LGTfóbico doctor Enrique Rojas Montes, Aquilino Polaino, que daba electroshock, según ha denunciado una periodista, Ilis Neis, que la iban a llevar a su consulta. Enrique Rojas, que aboga por las terapias reparativas, además de aplicarlas, o de la propia guía publicada por el Obispado de Alcalá para curar la homosexualidad y la ideología de género, que a fechas de hoy todavía podemos encontrar en su página web cuando sus señorías la quieran ver. Innumerables, y además de innumerables referencias que no me voy a extender, porque tampoco es el eje central, pero sí me sirve para preguntarle a usted si desde la experiencia de la asociación en la que está y con la cual coordina, tienen conocimiento de que se hayan intentado con sus hijos reeducarles la propia identidad de género por parte de profesionales, pero también cuáles son, profesionales entre comillas, claro, pero también cuáles son las experiencias positivas, también nos interesa mucho, y qué apoyo les están dando los profesionales desde el marco legal que se les permite. Por último, ustedes, el colectivo COGAN, con su área de padres y madres y el área transexual, junto al colectivo Transexualia de Madrid, la Fundación Triángulo y la Fundación 26 de diciembre, fueron quienes consensuaron la Ley Integral de Transexualidad que este grupo parlamentario socialista registró el pasado mes de julio, la cual queda abierta para que las demás formaciones políticas la enriquezcan con enmiendas que la puedan mejorar más aún si cabe. En concreto, el área de padres y madres que usted coordina tuvieron una parte muy activa en lo que se refiere a los derechos de las niñas y de los niños transexuales. Felicidades por vuestro trabajo, pero sobre todo desde el corazón por ser padres y madres con fundamento, por defender a vuestros hijos y por dar la vida por ellos. Es por lo que le pregunto, ¿qué le pediría a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid de cara a esta nueva normativa? ¿Y qué trascendencia pueden tener para sus hijos? Y con respecto a los dibujos que usted ha mostrado que ha hecho su hija, a la cual conozco, solamente se me ocurre decir una cosa: quien quiera entender, que entienda.
Muchas gracias. Gracias, señora Delgado. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Ana Camins tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Herrero, Violeta, muchas gracias por venir a comparecer a la Comisión de Asuntos Sociales. Por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo con que la transexualidad existe y no tengo ninguna duda, sobre todo gracias a aquella reunión que mantuvimos a instancias del Programa de Atención e Información a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid, que nos puso en contacto, también a través de la señora Delgado, que bueno, me contó un poco por encima de que iba a ir la reunión y bueno, gracias a usted pues tuve la oportunidad de conocer a sus 3 hijos. Pero bueno, nosotros no cabe duda que aquí estamos hablando de algo más que un caso puntual. Estamos hablando de niños, estamos hablando de familias y de problemas que hay que abordar. Y desde luego el Partido Popular, con el Partido Popular podrán contar ustedes en todo lo que sea la lucha contra la discriminación, todo lo que podamos ayudar, y si de verdad que hay algo que está funcionando mal, pues poder trasladarlo para que se cambie. Por supuesto que no tenemos ningún problema cuando se traiga la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista en abordar más específicamente las propuestas que tiene a su disposición, como ya le dije en la reunión que pude mantener con usted, con su marido y con el resto de las personas de COGAM, para avanzar en lo que podamos ayudarle. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Camins. Pues para respuesta a los grupos, doña Violeta Herrero tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Hay bastante para hablar. Tengo poco tiempo, ¿no? Tiene 10 minutos, pero es tan interesante lo que nos dice que estoy convencido que al presidente no le va a permitir mirar el reloj. O sea, que no se preocupe. Vale. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos del tema de educación, cuando hablamos de cuestiones de sanidad, la mayoría de las cosas que he oído un poco, sobre todo en cuestión de sanidad, ha sido en referencia a adultos. En niños no existe nada. O sea, la unidad no hace analíticas a niños. Es que he oído comentar un poco también el tema de los niños. Solo hay un seguimiento a partir de los niños. Otra cosa que es que he oído que es que el programa de atención no es lo mismo que la unidad. La unidad de género está en sanidad. Entonces el programa lo lleva Manuel Rodena, sí, pero la unidad no es el mismo seguimiento. Entonces era un poco para aclarar ahí que no. Bueno, voy a explicar sobre todo los casos que en educación de los que conozco directamente. La madre que ha comentado la señora Delgado, bueno, es una madre que planteó el caso de su hija con 11 años, comentó que quería ya ir con su identidad, y entonces la profesora le dijo, pues no te preocupes, no hay ningún problema. Entonces fue, y como al mes la llegaron de servicios sociales una revisión por maltrato psicológico. Y ha estado como durante un año haciendo un seguimiento psicológico, o sea, haciendo un seguimiento por asistencia social. Luego, el tema de, por ejemplo, en los colegios, tengo otro caso de una niña de 17 años que está sufriendo acoso casi continuo desde que era muy pequeña. La han tenido que cambiar de instituto. Le puedo contar otro caso en el instituto, cómo la bajaban los pantalones para ver lo que era. Tengo otro caso de una niña con 11 años que intentó suicidarse por primera vez. Luego ha habido otros 2 intentos más de suicidio por el acoso que ha sufrido. Además, coincidió que empezó con un estado depresivo a partir de hacer la comunión, como la tuvo que hacer como un varón. Entonces,
realmente si hay casos en educación, si hay casos que están sufriendo un acoso, y lo que está pasando con algunos colegios es que hacen miran hacia otro lado. Es decir, no, es que llama mucho la atención, es que a lo mejor no debería llamar tanto la atención, es que viene con diadema de cada día de un color. Bueno, o es que lleva, en el caso de mi hija, no ha habido rechazo por parte del colegio, pero sí hubo una orientadora que con 4 años me comentó que mi hija llevaba siempre una camiseta rosa. Entonces, claro, le dije, y le dice lo mismo a las personas o a los niños que traen a sus hijos con el traje de Spiderman o del Real Madrid o del Barcelona. Claro, es que son casos un poco... lo de qué sienten cuando crecen. Bueno, pues cuando empiezas a ver que tu hija, que es muy feliz, porque yo cuando miro a mi hija oigo su risa, que la ha visto usted, cuando veo su risa y a mí me da una tranquilidad enorme. Entonces pienso, claro, digo, cuando empiece a cambiar su voz y cuando empiece su cuerpo o su nuez a aparecer, cuando empiece a su mandíbula a engrandecerse, o sus manos o sus pies. Ahora mismo es una niña totalmente integrada en el colegio. ¿Qué va a pasar luego cuando llega al instituto con esos cambios hormonales en su cuerpo? Ahora miro a mi hijo, que tiene 11 años, 12 años el mayor, que ya está en esa etapa, en la etapa justo de la pubertad. ¿Y qué va a pasar si no se la ponen bloqueadores a mi hija? Pues que la va a causar un sufrimiento. Es que ¿por qué vamos a hacer infeliz a un niño solamente por unos papeles, unos trámites burocráticos? Es una necesidad. Nuestros hijos tienen unas necesidades. Y es que están ahí, es que son novios, es que no son uno, es que no son dos, y aunque lo fueran, pero es que no son uno ni dos, es que son muchos niños. Es que no es que estén saliendo como setas, es que estaban ocultos, y hasta que no hemos aparecido y nos hemos visibilizado los demás padres, no se han hecho ver. Las madres nos llaman como desesperadas, por favor, que es que necesito ayuda. Y claro, ¿dónde la mandas? Aquí donde las mandas, si no hay nada. O sea, sí, les mandas al programa de atención a homosexuales, te derivan a la unidad, pero ya está, no hace nada. ¿Cuánto tiempo va a estar mi hija hasta que con 18 años puedan hacerle algún tipo de tratamiento? ¿De qué sirve que les pongan bloqueadores con 16 o 18 años si ya ha pasado todo el pico de testosterona? ¿De qué le sirve a un chico transexual cuando ya le ha aparecido el pecho? Luego vamos a quitarlo con 18 años, si eso se podía haber frenado. No son cosas que se pierden de toda la lógica, ¿no? ¿A qué edad empezó mi hija? Pues desde siempre, desde que un niño o una niña es consciente de lo que es. O sea, yo como madre, como mujer, recuerdo desde cuándo me he sentido niña. Pues es que desde siempre. No tengo recuerdos de haberme sentido antes de otra manera. Y la evolución en el caso de mi hija ha sido muy buena. La evolución en el caso de muchos niños que no son aceptados es muy mala. Cuando sufren rechazo, y cuando sobre todo el rechazo es en su entorno, y cuando encima no hay un apoyo, y encima llegan y esto no se considera maltrato, porque si yo a mi hija ahora mismo la obligara a llevar pantalones, a cortarle el pelo, o se lo rapara, nadie me castigaría por maltratarla, aunque lo esté haciendo. Para ella sería maltrato si la hablara en masculino o la hablara con el nombre con el que la pusimos al nacer. Entonces eso no sería un maltrato, ¿no? Pero la estaríamos maltratando. Yo sé niños que están siendo maltratados porque no les dejan ser ellos mismos y están sufriendo muchísimo. Yo a esos niños no los veo reír.
Yo les miro y digo, es que un niño tiene que reír, es que un niño tiene que ser feliz. No sé, es que para eso están los derechos de los niños, es que me parece tan injusto y tan... Es que claro, yo hablo desde mi posición como madre. Yo no soy política, yo no tengo ningún tipo de formación aparte de ser madre, pero lo que sé es que nuestros hijos necesitan un apoyo, pero un apoyo político sobre todo. Es que tienen que respaldarnos los que están en el gobierno. Tienen que sacar la cara por nuestros hijos. Es que tiene que ser. Es que no hay otra manera. Es que sin su ayuda, ¿qué vamos a hacer? Y luego, ¿a quién culpamos? Cuando nuestros hijos, si mi hija, ahora que es feliz, un día con 16 años, cuando su cuerpo haya cambiado, intenta suicidarse, ¿a quién voy a culpar yo? Porque yo he actuado como debía actuar. ¿A quién tengo que culpar? ¿A la sociedad? ¿A los demás? Los niños además lo admiten todo. Yo cuando presenté a mi hija delante de los demás niños y hablé con las madres y todo, los niños además corregían a sus padres. Que no, que se llama así. Que se llama Eli, que te has equivocado. Los propios niños, por favor, si es que los niños lo entienden. Un niño que hacía mucho tiempo que no veía a mi hija le preguntó al mayor, oye, ¿tú no tenías 2 hermanos? Y dice, no, mi hijo, no, pero es que tengo una hermana es una hermana porque tiene el cerebro de chica. Y los otros, es que tiene el cerebro de chica, ya está. Es que eso es que no es tan complicado. Es que es abrir un poco la mente, no es tan complicado. Es que son personas que necesitan nuestra ayuda, la de los políticos. Por favor. Es que es una necesidad, de verdad. Y ya no sé si me he alargado mucho, ¿no? Ya, bueno, hay otro de los temas sí que se me ha olvidado, lo de las terapias de aversión. No sé si realmente como terapia sí, pero sí que quiero comentar el caso que a mi misma hija con 4 años y que como me derivaron a salud mental, me planté delante de una psiquiatra. Mi hija la dijo, haz un dibujo, y se puso a hacer un dibujo de flores, de casas, pues los dibujos estos tan bonitos que hacen los niños con sus colores pasteles. Y entonces empecé a exponer el tema a la profesional y me dijo, vamos a ver, los niños no juegan con muñecas y las niñas no juegan con camiones ni balones. Y los niños no se ponen vestidos de niñas y las niñas no se ponen vestidos de niños. Entonces mi hija tachó el dibujo y comenté, pero ¿y si pide para Reyes una muñeca? ¿Qué hago? Dice, los niños tienen que aprender a frustrarse desde pequeños. Mi hija tenía 4 años. Nunca se había hecho pis y esa noche se hizo pis en la cama. De hecho, cuando fuimos a la unidad, la misma psicóloga nos comentó que tenía cierta fobia hacia los médicos porque le daba miedo lo que la iban a decir. Entonces, cuidado, por favor. Y ya, creo que os agradezco mucho. Creo que no sé si se me habrá quedado algo. Sé que tengo muchas cosas dentro y me gustaría, pero los nervios me pueden ya. Y les agradezco mucho que me hayan oído. Pues nosotros le agradecemos su comparecencia tan clara, tan humana, tan sensible. Yo creo que además se puede ir con la garantía de que todos los grupos, como han dicho, van a apoyar. Cada uno propondrá el apoyo que crea conveniente, pero que sepa usted que como no podía ser de otra manera, pues conocemos la realidad de lo que ha expuesto, nos lo aclaró usted estupendamente bien, o sea, ha sido muy como digo, esa claridad que ha tenido, pues sinceramente creo que está muy bien presidida su asociación y que tendrá pues mucho éxito en los objetivos que busca. Pues
Muchas gracias por Gracias. su comparecencia.